Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos como título una pregunta: ¿quién paga? Y bueno, inspirado y pensando, eh, por ejemplo, cuando uno va con un grupo de amigos o con la familia y va a un restaurante y se come abundantemente, bien, de buena calidad, y luego de terminado el almuerzo o la cena se tienen que retirar. Pero antes de hacerlo no se pueden retirar porque antes de hacerlo tienen que pagar la comida. Así que le hacen seña al mozo y entonces el mozo ya identifica a quien lo llama, porque después a él le tiene que traer la factura, porque supuestamente el que llama es el que paga. Y a veces no es así, a veces empiezan a pasar la boleta de mano en mano y bueno, diciendo, bueno, ¿quién paga? Y bueno, esto tiene que ver también con la comida más cara del mundo y que nunca se pudo pagar. Y es esa comida que Adán y Eva comieron allí en el huerto del Edén cuando desafiaron a Dios, cuando desobedecieron el mandato de Dios y Dios le había dicho que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieren, ciertamente morirían. Ese sería el pago. O sea que era un pago que ellos no podían realizar, porque si no les hubiese dicho Dios, bueno, si hacen esto, tendrán que hacer tal obra o tal cosa para poder pagar. Pero Dios les dijo, no van a poder pagar. Así que no coman de esta comida. ¿Qué hicieron ellos? Comieron de esa comida. Y bueno, luego de comer, sintieron todo aquello que siente una persona que está en pecado o que ha cometido un pecado. Es vergüenza, es desnudez, es sentir esa carga, esa culpa y esa tristeza del alma. Eso ocurre cuando una persona cae en pecado. Así que ellos decidieron comer. Y bueno, luego vendrían las consecuencias que Dios ya les había advertido. ¿Quién pagaría todo eso que ellos hicieron? Dice allí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, dice versículos 9 al 11. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Comiste esa comida que no podías pagar? Bueno, ahora tienes en tu ser todo lo que ocasiona el pecado, como recién te lo comentaba: vergüenza, desnudez, el querer esconderse, el querer tapar, el querer ocultar. Son las reacciones de todo pecador. Y bueno, allí estaban ellos, se habían escondido de Dios, pero ellos sabían que de Dios no se pueden esconder, porque Dios es omnipresente y está en todo lugar. Aun cuando nosotros estamos cometiendo el pecado, el Dios está allí, lo está viendo. O sea que no lo podemos ocultar. Ante Dios nos sentimos desnudos, por más que a los demás se los ocultemos. Así que bueno, ellos ahora habían comido y ahora había que pagar. Y la pregunta, ¿quién paga? En cierta ocasión, dice Salomón, le dice a Dios, le hace una hipótesis de algo que podría ocurrir, que vinieran dos personas, una culpable y otra inocente, y había que emitir el juicio. Y entonces Salomón le pide a Dios que él castigue al culpable y que libere al inocente, porque Dios es un Dios justo. Si pecamos, tenemos que pagar. Si somos inocentes, saldremos libres. Así que bueno, le dice Salomón allí en Segunda Crónicas, en el capítulo 6 y en el versículo 23, le pide a Dios este juicio justo. Le dice Salomón a Dios, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío
y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Así que Dios es justo, no se puede decirle a Dios, bueno, déjamela pasar esta vez, que no sabía o no. Podemos poner mil excusas, pero Dios es justo y Dios no tendrá por inocente al culpable. Salomón le dice, y reconociendo a Dios como justo, sabe que Dios juzgará al culpable y liberará al inocente. En este caso, Adán y Eva comieron y son culpables. Y ahora, ¿quién paga esa comida? No pueden pagar ellos. Muchas de las personas del mundo que están en pecado contra Dios, toda persona inicia su vida en este mundo bajo pecado. Y se piensan que pueden pagarle a Dios por esos pecados, haciendo obras de caridad, haciendo cosas para poder querer comprar a Dios, cosa que no se puede. Por ejemplo, la religión es un método que el ser humano usa para ocultarse a través de la religión y decir, bueno, yo hago religión y entonces de esta forma puedo ir pagando todo lo que debo. Y Dios dice, no alcanza, ni las obras, ni la religión, ni ser buena persona, cosa que nadie puede ser buena persona, porque Dios dice no hay justo ni aun uno en Romanos capítulo 3. Entonces ahora, ¿quién va a pagar esta comida de Adán y Eva? ¿La pagarás tú? ¿La pagaré yo? Y bueno, sí, en cierta medida todos estamos pagando, pero nunca llegaremos a finalizar ese pago. Lo que hacen Adán y Eva es querer ocultarse de Dios y querer cubrir ese pecado. Y entonces dice que se cubren con hojas de higuera. Pero Dios dice, todavía veo el pecado, eso no los va a cubrir. Alguien tiene que pagar, dice Dios. Y entonces Dios hace un sacrificio de animales, les quita las pieles y entonces los viste, les da para que ellos se vistan y que se pongan ellos esas pieles, esa ropa con el cual quedará cubierto su pecado. ¿Por qué? Porque un inocente pagó. Ellos no pudieron pagar, pero un inocente tuvo que pagar. Y son los animales que Dios tuvo que sacrificar, matándolos y quitándole las pieles para hacer los vestidos para Adán y Eva. Alguien tuvo que pagar, un inocente. Dice allí Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Quiere decir que para Dios el pecado estaba cubierto con la muerte de un inocente, de inocentes animales que no tenían nada que ver, pero que la muerte de ellos tuvo que pagar esa vergüenza, esa desnudez y cubrir el pecado. Y también podemos pensar en otra ocasión, en otro tiempo. Dios va a probar la fe de Abraham, aquel el cual Dios llamó amigo de Dios. Él tenía una comunión muy grande con Dios y era un hombre de fe. Y Dios quiere probar su fe. Entonces un día le dice que vaya al monte Moriah y allí sacrifique a su hijo en holocausto. ¿Qué quería decir? Que tenía que llevar a ese hijo, tenía que tomar el trabajo de ir hasta ese lugar, subir la montaña, componer el altar, preparar la leña, subir a su hijo a esa leña, a ese altar, degollarlo y luego quemarlo en holocausto. Eso es lo que Dios le está pidiendo. Dice Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No le está pidiendo poca cosa, le está pidiendo a su único hijo, le está pidiendo al hijo al cual él ama tremendamente, porque es el hijo de la promesa. Y entonces ahora lo tiene que ofrecer en sacrificio. ¿Y cuántos de nosotros tenemos muchas cosas que ocupan el lugar de Dios? Y entonces por ahí Dios nos podría decir, bueno, si realmente me amás, dame eso que vos tanto te aferrás, a lo cual vos
lo tenés por un ídolo, porque ocupa un lugar más grande que el lugar de Dios. ¿Lo harías tú? ¿Sacrificarías eso, que tal vez no es un hijo, tal vez es un bien material, tal vez es el trabajo, tal vez quién sabe qué cosas son? Así que encontramos aquí que Dios le pide que lo que él ama lo sacrifique a Dios. Y bueno, Abraham era un hombre de fe, así que eso va a ser. Dice Génesis 22, versículos 10 al 12. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham es a ver hasta dónde llegaba su fe, si estaba dispuesto a sacrificar aquello a lo cual él más amaba. Y entonces allí él dice: sí, yo estoy dispuesto, porque para mí Dios es lo primero, y lo que Dios me pida lo voy a hacer. Pero Dios no quería que matara a su hijo. Pero sin embargo allí estaba compuesto el altar del sacrificio, estaba la leña, estaba el fuego, estaba el cuchillo. Alguien tenía que pagar eso. Alguien tenía que morir. Y si Isaac no moría, ¿quién moriría en lugar de Isaac? Alguien tenía que morir, porque a eso fue Abraham, a ofrecer un sacrificio que Dios le había ordenado. Así que no podía volverse. Algo tenía que hacer, algo tenía que pasar. Y justamente sí, alguien pagó en lugar de Isaac, el hijo amado de Abraham. Y alguien murió en su lugar, en sacrificio, en ese mismo altar. Dice Génesis 22:13. Dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Lo que dice el pasaje es que cuando Abraham es detenido por Dios para que no mate a su hijo, inmediatamente Dios le muestra que hay un cordero, un inocente cordero, que va a morir en lugar de su hijo. Entonces Abraham tiene que ir a agarrar ese cordero, tomar ese cordero, llevarlo allí al altar del sacrificio, degollarlo, que su sangre sea derramada y luego ser quemado, porque eso tenía que hacer con su hijo. Y así que Abraham hace eso, un cordero inocente muere en lugar de su hijo. Así que allí hubo alguien que pagó ese sacrificio, y fue justamente la sangre derramada de ese cordero inocente. Como ya irás pensando, seguramente, nosotros hemos pecado, hemos ofendido a Dios. Bueno, tú has pecado, yo también. Bueno, ¿quién paga? ¿Quién va a pagar? ¿Cómo pensás pagarle a Dios por tu pecado? ¿Cómo lo harás? Y mientras vas pensando en cómo lo harás, sigamos con otro tema. Dios tenía a su pueblo escogido, Israel, de esclavo bajo Faraón, el gobernador máximo de Egipto. Faraón era considerado por los egipcios como un dios, y ellos tenían muchos dioses. Y entonces cuando Dios le manda a Moisés, que era el libertador de su pueblo, le manda a decir a Faraón que dejara salir a su pueblo para ir a ofrecer sacrificios a Dios y tener comunión con Dios, Faraón dice: no, acá el que manda soy yo. ¿Quién es Dios para que yo deje salir a mis esclavos, a los israelitas? Y entonces Dios empieza a enviarle distintas plagas. Cada plaga era una ofensa a uno de los dioses de los egipcios. Y entonces Dios fue ejecutando los juicios. Las 10 plagas de Egipto son juicios que Dios emitió al pueblo egipcio por los dioses que ellos tenían. Así que cada plaga que Dios mandó tenía que ver con uno de sus dioses. Dios de las moscas, Dios de los piojos, el Dios de las ranas, Dios del sol. Y bueno, así Dios fue aplicando sus distintos juicios sobre cada uno de los dioses. Pero faltaba aplicar un juicio, que era el juicio final con el cual el pueblo de Israel sale libre. Y Faraón, al cual lo creían un dios,
ese no podía ser tocado por ninguno de los dioses. Sin embargo, Dios le manda a decir a Moisés, decile a Faraón que esta noche yo voy a matar a todo primogénito, es decir, a todo hijo, al primer hijo, al heredero de cada uno, desde el faraón hasta el último siervo, y aún más, hasta los primogénitos de los animales, dice, yo lo voy a matar esta noche. Andá a decirle eso, que yo en tal noche los voy a matar. Entonces, claro, el faraón era Dios, es decir, ¿cómo? No va a poder pasar sobre mí. Y los egipcios dirían, no, ¿cómo le va a tocar el hijo a faraón, que es un Dios? Entonces Dios iba a ejecutar ese juicio, porque cuando Dios habla sus palabras son verdaderas. Y entonces, como era un juicio para toda la tierra de Egipto, también iban a morir los primogénitos, los hijos herederos, los primeros hijos del pueblo de Israel. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, cuando yo llegue a tu casa para matar a tu hijo, yo tengo que ver en tu casa, en los dinteles y en los dinteles y en las postes y en los dinteles de tu casa, quiero ver la sangre, no de tu hijo, sino de alguien que muera en lugar de tu hijo, porque en tu casa alguien tiene que morir. O paga tu hijo o vemos quién otro lo paga. Entonces Dios le dice que esa noche ellos tenían que matar un cordero a los israelitas, un cordero en lugar de su hijo. Tenían que juntar la sangre del cordero degollado y luego ir y pintar los postes y el dintel de las casas donde ellos vivían. Entonces Dios le dice, bueno, de esta manera, dice, tu hijo no va a morir. Pero sí, acá tiene que haber muerte, sí o sí, para que ustedes sean liberados. Entonces alguien tiene que pagar. Va a pagar un cordero inocente por cada familia del pueblo de Israel. Y bueno, es así que Dios lo instruye al pueblo para que se prepare para el momento de que venga el ángel heridor de la muerte a la medianoche. Se imaginan qué cosa tremenda, ¿no? Que esa noche en la casa de alguien iba a morir. O muere el primogénito o muere el cordero, un animal inocente, pero alguien tenía que morir esa noche. Y dice allí en Éxodo capítulo 12, versículo 7. Y tomarán de la sangre que el cordero que iban a matar, dice, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Dice, ¿por qué tenían que hacer eso? Bueno, porque dice, cuando yo pase por tu casa, dice Dios, yo voy a golpear la puerta de tu casa, pero antes de golpear la puerta voy a mirar en los postes y en el dintel. Si hay sangre derramada de un cordero inocente, yo voy a pasar de largo. Pero si yo vengo a tu casa y un cordero no murió en lugar de tu hijo, bueno, yo voy a entrar a tu casa y voy a matar a tu hijo. Y de esta forma ustedes van a ser liberados. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, dice allí Éxodo capítulo 12, versículo 12. Dice, pues, dice Dios, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio, escuchá, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Así que todas las 10 plagas de Egipto tienen que ver con alguno de los dioses, de los ídolos que los egipcios tenían. Y el mayor ídolo que tenían era Faraón, el que era considerado un dios. Entonces Dios mataría en esa noche al hijo del Faraón y a todos los hijos primeros de toda la familia, inclusive los animales. Qué tremenda mortandad fue esa noche, porque es una historia real. Te imaginas, estás tú en tu casa esa noche con toda tu familia, y allí está tu primer hijo, el hijo al cual tú amas con tanto amor que lo criaste, y no sabes si el heridor de la muerte entrará realmente y matará a tu hijo. Y bueno, pero si haces lo que Dios te dice, si eres obediente y has pintado con la sangre de un cordero inocente en lugar de tu hijo los postes y el dintel de tu casa, tendrían que estar tranquilos. Así que bueno, eso ocurrió. Dice Éxodo 12, 29. Dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, al cual consideraban Dios,
que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Qué increíble habrá sido esa noche, el olor a muerte, los llantos, la tristeza, la angustia por ver a su hijo muerto allí, menos aquellos que mataron el cordero y pintaron su casa con los postes y el dintel de su casa con la sangre del cordero. Dice Éxodo 12:30, dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa en donde no hubiese un muerto. Qué increíble habrá sido esa noche, ver a su hijo allí. Lo acostaron en la noche en su lecho, y luego van y no se mueve, y está muerto. Qué triste habrá sido para el pueblo egipcio, que pensaban que Faraón los iba a salvar de esta última plaga. Pero en los israelitas nadie murió, porque un inocente cordero murió en lugar de su hijo. El cordero inocente fue el que pagó. La Biblia, para concluir, y ya creo que ya tienes la idea y tienes que hacer algo, porque ¿qué dice la Biblia en cuanto a nosotros hoy, ahora, en cuanto a ti, en cuanto a mí? Dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, si todos hemos pecado, entonces tenemos que pagar. Alguien tiene que pagar por mi pecado. Alguien tiene que pagar por tu pecado. ¿Y quién va a pagar? Bueno, la Biblia dice que si bien la paga del pecado es muerte, es decir, la muerte espiritual, la separación entre Dios y el hombre, luego viene la muerte física, la separación del alma del hombre y su cuerpo, y luego viene la muerte eterna, que es la condenación, donde esa es el precio final que se paga allí en la condenación eterna, donde eternamente estarán pagando, pero nunca alcanzarán a pagarlo, así que nunca podrán salir de ese lugar. Así que dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, dice que hay otra forma. Alguien puede pagar en lugar del pecador, en lugar mío y en lugar tuyo. Por eso dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, como recién te decía. Dice, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí tenemos quien paga. Otro muere, un inocente muriendo en nuestro lugar. Cristo, como inocente Cordero de Dios, murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestros pecados, ese precio que no podemos pagar. Y dice que Dios cargó en Jesús, en su Hijo, el pecado de todos los seres humanos, no solo el mío y el tuyo, sino el de toda la raza humana. Lo cargó sobre sí, cargó las consecuencias de su pecado, porque Dios es juez justo y tiene que castigar al pecado. Entonces, ¿o me castiga a mí o castiga a su Hijo? Él lo castigó a su Hijo para no tener que castigarnos a nosotros con la condenación eterna. Qué tremendo será eso, ¿verdad? Bueno, dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Lo dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino. Dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Y cuándo lo cargó? Lo cargó en la cruz. Cuando Cristo va a la cruz, Él toma la cruz como si fuese su propia cruz, como si Él hubiera sido el responsable único de todo el pecado de todos los seres humanos. Por eso Él toma su cruz, porque la toma, en realidad era mi cruz y la tuya, pero Él dice es su cruz, porque la toma como para sí. Dice Juan capítulo 19, versículos 17 y 18, dice, y Él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Allí estaba Jesús pagando el precio del pecador. Pero eso no es suficiente si no aplicamos esa muerte de Cristo, si no aplicamos esa sangre derramada en la cruz, si no la aplicamos a nuestra vida, no podrá salvarnos, no podrá pagar
el precio de nuestros pecados. Si bien Él lo pagó, dejó el pago hecho. ¿Por qué? Observá cuando Dios vistió a Adán y Eva, que no podían pagar de esa comida, que Dios sacrificó animales y vistió, hizo vestidos para ellos. Ellos se los tuvieron que poner a esos vestidos, porque ellos podrían haber dicho, no, nos quedamos con estas hojas de higuera que nos hicimos y ya está, no queremos esas pieles. Pero sin embargo ellos tuvieron que ponerse esas pieles. Cuando vamos a Abraham, que va a sacrificar a su hijo allí en el monte Moriah, él dice, no sacrificó a su hijo, pero alguien tenía que pagar. ¿Qué hizo? Abraham tuvo que ir, dice, tenía que ir y tomar ese cordero, agarrarlo, tenía que atarlo, tenía que degollarlo y tenía que quemarlo en el altar. Entonces tuvo que hacer algo. No es que estaba el cordero allí y ya se quedaba saldada la deuda, no, tenía que hacer algo. Cuando nosotros vamos a Israel, que tenía que salvar a su hijo primogénito, ellos podían haber dicho, no, yo no mato ningún cordero. Y entonces cuando venía el heridor de la muerte y no veía la sangre en esas casas, en el poste y los dinteles, entonces entraba y mataba al hijo del israelita. Pero el israelita obediente, ¿qué hacía? Tenía que ir, agarrar el cordero, matarlo, degollarlo, y luego tenía que sacarle la sangre y pintar, era todo, tenía que hacer algo. O sea, el cordero estaba allí, pero eso no lo salvaba. Si la sangre no estaba colocada allí a la entrada de la casa, ese primogénito del israelita, un israelita, iba a morir. Por lo tanto, tenía que hacer algo. Cuando llegamos aquí a este momento, también nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que aplicar la sangre de Cristo, que murió en la cruz por nosotros en sacrificio para pagar el precio de nuestros pecados. Tenemos que aplicarla a nuestra vida. Tenemos que hacer algo. ¿Y cómo la aplicamos? Bueno, primero confesando que nuestros pecados, que mi pecado y tu pecado, hizo posible que Cristo tuviese que pagar porque yo no podía pagar. Que Cristo tuvo que ser sacrificado y castigado por el Padre, como si Él hubiera pecado, aunque Él nunca pecó. Pero las consecuencias del pecado fueron sobre Él, porque Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces yo tengo que pedirle perdón a Jesucristo por mi pecado. Tengo que arrepentirme, porque mira lo que causamos. La muerte de un inocente no es poca cosa, y ese inocente ya no es el hijo de Abraham, es el hijo de Dios. Y Él tuvo que pagar y tuvo que morir en sacrificio. No hubo otro sustituto para Él. Entonces necesito confesarle a Jesús mi pecado, con mi boca, hablar con Él. Y luego necesito arrepentirme y pedirle perdón a Jesús por tener que morir así, de esa manera, por mí. Y luego pedirle que Él aplique su sangre sobre mi sucio corazón para perdonar todos mis pecados. Si yo no se lo pido, Él no la va a aplicar, porque es una decisión personal. Entonces la tengo que pedir, aplica esa sangre sobre mi corazón para limpiarme de todo pecado. Y tenés que decirle a Jesús que deseas que forme parte de tu vida, e invítalo a entrar en tu vida y a ser parte de tu vida, porque eso te dará comunión con Dios, te dará una vida eterna y te dará una eternidad en el cielo sin tener que pagar nada, porque ya Cristo pagó. Pero tienes que hacer algo. Pero no son obras las que vas a hacer, no es religión la que vas a hacer, tienes que arrepentirte. Tienes que quebrar ese orgullo y rendirte ante a la persona de Jesús, porque el sacrificio ya fue hecho, ya no tienes nada que hacer. Pero si no tomas esa acción de ir a buscar ese sacrificio para hacerlo parte de tu vida, jamás serás salvo. Jamás podrás alcanzar la salvación de tu alma y tendrás que pagar una eternidad sin alcanzar el pago final. Y allí estarás eternamente lejos de Dios. Pero yo no creo que quieras pagar tú, porque no podrás, ni tampoco creo que quieras estar una eternidad pagando una deuda que jamás la vas a pagar y sufriendo la condenación eterna, lejos de Dios, lejos de su presencia. Cuando puedes decirle a Jesús, con tan solo quebrarte ante la persona de Jesús y rendirle tu vida y tu corazón y pedirle perdón y darle gracias, agradecerle que Él murió en tu lugar. Y decirle que sea tu Salvador, que sea tu Señor. Abre tu vida, recíbelo
en tu vida porque es el Hijo de Dios. No estás recibiendo a un cordero, a un animal común, estás recibiendo al Hijo de Dios en tu vida. Aquel que por amor se ofreció en sacrificio, cargando su cruz, murió en sacrificio por ti. ¿Quién paga? ¿Quién paga? ¿Quién va a pagar tu pecado? ¿Lo vas a pagar vos sin poder pagarlo? ¿Vas a tener esta osadía de creer que podés pagar? ¿O irás a aquel que pagó y le pedirás que se haga esa deuda, que se haga efectiva en tu vida para que Dios no te tenga que cobrar nada? Y dile que ya la pagó Jesucristo. Toma esta decisión, aplica esa sangre sobre tu vida, ve a Jesucristo y habla con Él. Arrodíllate, cierra tus ojos y confiésate como pecador. Rinde tu corazón a Cristo y déjalo entrar en tu vida. Él quiere ser tu Señor y tu Salvador, pero no lo será si tú no se lo pides. No pagará si tú no le pides que esa paga que hizo en la cruz se haga efectiva en tu vida. Así que ya sabes lo que tienes que hacer y que esta pregunta quede en tu vida. Por tu pecado, ¿quién va a pagar? ¿Pagarás tú o te apropiarás a tu vida ese pago del Hijo de Dios? Creo que ya entendiste y que vas a tomar la decisión correcta. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.